Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esta ya es la parte número 31 y estamos hablando acerca de los varones de oración. Varones en la Biblia que se distinguieron precisamente por ser varones de oración. Y el día de hoy vamos a estar hablando del apóstol Pablo, otro varón que se distinguió en el Nuevo Testamento, ahora sí en el Nuevo Testamento, precisamente por ser un hombre de oración. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Si me gustas acompañar, amado hermano, en tu Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Comienza Pablo precisamente la carta a los romanos mencionando acerca de sus oraciones. Aquí podemos ver claramente lo que nos dice la palabra del Señor, confirmando precisamente que era Pablo un varón de oración, y dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí menciona que siempre hacía, siempre él hincapié, siempre pedía por los romanos precisamente en sus oraciones, y dice: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. También él pedía por cada uno de los viajes que él tenía. Recordemos que Pablo iba de un lugar a otro, iba fundando iglesias, era una persona que viajaba demasiado, era un hombre que fue a muchos lugares, a muchas regiones, y a cada región que iba, que el Señor lo enviaba, fundaba iglesias. Así que él oraba precisamente por esos viajes, para que Dios le diera éxito, para que hubieran personas con el corazón dispuesto a precisamente aceptar a Cristo en su corazón. Así que podemos ver aquí claramente de entrada cómo la palabra de Dios con los versículos nos confirma al respecto de que Pablo era un varón que se distinguió por ser un varón de oración, amado hermano. Y tú puedes ver en cada una de las cartas que él hizo a las iglesias cómo comienzan siempre sus cartas y terminan sus cartas siempre con oraciones y salutaciones finales. Eso ya lo vimos también en otro video, en videos anteriores también que hemos hecho. También mencionamos cómo precisamente Pablo comenzaba, terminaba también esas cartas, cada una de las cartas siempre con oración. Así que, amado hermano, tú puedes ver, tú puedes revisar cada una de las cartas que él realizaba, que él enviaba a las iglesias, y puedes ver cómo Pablo siempre menciona, siempre comienza y termina con oraciones y salutaciones finales, y siempre menciona el hecho de que él estaba constantemente orando precisamente por esas iglesias, que por los romanos, que por los corintios, por todos ellos siempre él estaba, por los filipenses, por cada uno de ellos siempre él estaba teniéndolos en sus oraciones. De hecho, Pablo también vamos a hablar de él, precisamente lo vamos a volver a mencionar cuando hablamos de la oración por los demás, pero ese va a ser un tema más adelante, amado hermano. Vamos a ver qué nos dice también la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 26. Ahora vámonos al libro de Hechos para ver qué nos dice la palabra del Señor. Hechos 16, del 16 al 26. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí nuevamente la palabra de Dios es muy clara al respecto, amado hermano, y nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente se nos confirma cómo Pablo era un varón de oración. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, fíjate, amado hermano, otra vez este punto importante, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nuevamente aquí la palabra del Señor, amado hermano, confirmándonos acerca de lo que estamos mencionando, de que Pablo era un varón de oración. Menciona que acudían él y los demás a la oración. ¿Qué sucede? Se encuentra en el camino con una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y los dueños de ella, los amos de esta muchacha, ¿qué sucedía? Que la tenían para tener ganancia, tenían una ganancia económica. Entonces, ¿qué sucede? Pablo se fastidia de que esta muchacha esté todos los días dando voces tras de ellos, diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué sucede? Pablo ordena al espíritu que salga fuera de ella. Sale el espíritu, los amos de esta muchacha dejan de tener una ganancia económica. Claro, ya no les convenía, ¿verdad? Ya les habían a sus propósitos, amados hermanos, ya les habían perjudicado. Pablo ya le había perjudicado sus propósitos, sus planes, sus ganancias económicas. ¿Y qué sucede? Pues sucede precisamente de que se molestan y van a llevar este asunto delante de los magistrados y comienzan a difamarlos, a decir que ellos están con doctrinas que no es necesario, ellos no pueden llevar a cabo, que no pueden escuchar esas doctrinas. ¿Y qué sucede? Pues que Pablo y Silas son encarcelados, y son encarcelados en el lugar más profundo de la cárcel, en el lugar más recóndito de la cárcel. ¿Y ellos qué hicieron? Pablo y Silas se pusieron a orar, a cantar himnos, y resulta de que sucedió un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y se les soltaron las cadenas a todos los presos, amado hermano. Dios les ayudó, Dios les libró de esta situación, los ayudó en esta situación de que habían sido encarcelados injustamente, amado hermano. Pero podemos ver claramente cómo ellos oraban, cómo ellos iban a acudir precisamente a la oración. Ellos iban de camino a la oración, y cómo al verse ante una adversidad, ante esta situación, precisamente ¿qué hacen ellos? Ellos recurren a la oración. Estaban ellos encadenados, estaban sus pies encadenados, sus manos estaban por completo encadenados en lo más profundo de la prisión. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos no se pusieron a estarse quejando contra Dios. Ellos no se pusieron de decir: oye, Señor, te servimos, íbamos camino a la oración y mira lo que nos sucede. Oye, nosotros somos tus siervos y mira lo que nos sucede, y estarse lamentando, estarse murmurando, estar quejándose. No, amado hermano, ellos no hicieron eso. Ellos, aún estando presos, estando en lo más profundo de la cárcel, ellos empezaron a orar y ellos empezaron a alabar a Dios con himnos, y Dios les concedió precisamente la libertad.
Dios precisamente hizo un gran terremoto y se desataron las cadenas de todos y se abrieron las puertas de la cárcel de cada uno de los presos, amado hermano. ¿Qué haces tú, amado hermano, cuando te enfrentas a una adversidad? Cuando te enfrentas a algo, a alguna dificultad en tu vida, sea de salud, laboral, económica, familiar, de la índole que sea. ¿Qué haces tú? Comienzas a quejarte, comienzas a murmurar en contra de Dios, comienzas a decirle, Señor, ¿y eso que te sirvo? Y mira cómo me tienes, mira lo que me pasa. Cada que te sirvo me va a estar yendo peor. Te empiezas a quejar, empiezas a reclamarle a Dios, comienzas a quejarte, amado hermano, o haces como Pablo y como Silas, de que estaban en una situación, en una adversidad, atravesando una situación difícil, pero ¿qué hicieron? Recurrieron a la oración y a alabar a Dios, a darle la exaltación y la gloria que Él merece, amado hermano. Así que, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en adversidades? Pablo nos deja esta grande enseñanza, que es de que aunque atravesemos adversidades, lo que necesitamos hacer es precisamente orar a nuestro Padre Celestial, clamar a nuestro Padre Celestial, seguir buscándolo y alabándolo, porque Él merece todo honor y toda gloria, independientemente de la situación que nosotros estemos pasando. Nuestra alabanza y nuestra oración no debe de estar condicionada por nuestras circunstancias. Si nosotros somos convenencieros, si nosotros somos cristianos convenencieros de que decimos, bueno, me está yendo bien, tengo salud, a mis hijos les va bien, a mis padres les va bien, me va bien en el trabajo, mis negocios marchan bien, me dieron un aumento en el trabajo, ay, todo me está yendo bien, ay, voy a orar, voy a estar alabando a Dios y ahora sí todo te sale a pedir de boca, amado hermano. No, eso es ser convenenciero. ¿Y qué sucede cuando te empiezan a ir malas cosas? ¿Qué sucede cuando te enfermas? ¿Qué sucede cuando pierdes el trabajo? ¿Qué sucede cuando el negocio pues no te rindió frutos? ¿Qué sucede cuando en lugar de darte un ascenso en el trabajo te mandan a otro puesto más bajo o te bajan el sueldo o te despiden? ¿Qué sucede en tu vida? Comienzas a murmurar, comienzas a quejarte con Dios, comienzas a decirle que no es justo, comienzas a reclamarle. No debe de estar, amado hermano, repetimos, no debe de estar nuestra oración y nuestra adoración a Dios condicionada por nuestras circunstancias. En todo momento debemos de orar a nuestro Padre Celestial, estemos pasando por cosas buenas en nuestra vida o estemos pasando por cosas malas. La alabanza a nuestro Padre Celestial debe ser independientemente si nos está yendo bien o si estamos pasando por adversidades. Eso no debe estar condicionado. ¿Por qué? Porque no debemos ser cristianos convenencieros. Así que aquí podemos ver cómo Pablo y Silas hicieron precisamente lo correcto, amado hermano. Y vamos a ver otro punto más, otros puntos más acerca de Pablo. Vamos a ver qué nos dice precisamente segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 33, amado hermano. Segunda de Corintios, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Perdón que alce un poco la voz, amado hermano, pero aquí en la casa tienen la tele a todo volumen y tengo yo que alzar un poco más la voz. Estamos en vivo. Como sabes, amado hermano, cada día transmitimos en vivo, así que estas situaciones suceden. Estamos completamente en vivo, en live aquí en Facebook, así que pues estamos así, ¿verdad? Con este tipo de situaciones, así levantando un poquito, alzando más la voz, porque sí hay mucho ruido aquí en la casa. Vamos a ver a 2 de Corintios 11:23. 11:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amado hermano, todo lo que leímos en estos versículos, ¿sabes qué es todo lo que leímos, amado hermano? Tú que me estás viendo, es precisamente una lista que se puede decir que Pablo dio una lista acerca de las adversidades que él enfrentó, amado hermano. Él enfrentó todo esto. ¿Y cuál es la enseñanza de esto, amado hermano? De todo esto que dice Pablo, que dice que recibió 40 azotes menos uno, que dijo de que en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte, que dice que 3 veces había sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces había padecido naufragio, una noche y un día había estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Más aparte de todas esas penalidades, la preocupación por las iglesias. Aquí dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí dice cómo también el gobernador de la provincia quería aprenderlo. ¿Y qué sucedió? Fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapó de sus manos. Amado hermano, toda esta lista, todas estas adversidades enfrentó precisamente el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué sucedió y cuál es la enseñanza para cada uno de nosotros? Es de que él siguió buscando a Dios. Él no dejó de orar. Él no se agarró la excusa de decir, pues me está yendo mal, soy apóstol de Cristo y mira lo que me sucede. Soy apóstol de Cristo y resulta de que pues sigo en las mismas o me está yendo mal o sabes que mejor ya no lo busco. Así que, amado hermano, no fue una excusa. No fue una excusa pasar por todas estas adversidades. Amado hermano, ¿qué harías si tú pasaras por esto? ¿Dejarías de buscar a Dios o lo seguirías buscando? Si tú estuvieras, amado hermano, que te hubieran dado azotes, si a ti te hubieran dado 40 azotes menos uno, si tú hubieras estado de náufrago, si hubieras sido apedreado, ¿qué pasaría si tú hubieras corrido por peligro, si tú hubieras estado en ayunos, con frío, con desnudez, en hambre, en sed, desvelado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Seguirías buscando a Dios? ¿O seguirías diciendo, ¿sabes qué? O dirías, ¿sabes qué? Ya mejor, ya voy a dejar de buscar a Dios por esta situación. ¿Tú qué harías? Hay muchos cristianos que por una situación tan pequeñita como de que terminan con la novia, pues ya dejan de buscar a Dios. O simplemente, ¿por qué? Porque Dios no les da lo que quiere, le están pidiendo a lo mejor una casa que en una zona residencial y Dios no les concede eso y ya entonces ya no busco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me está bendiciendo o porque sencillamente ellos creen de que Dios les va a dar no sé cuántas riquezas. Dicen, pues Dios no me ha bendecido económicamente, pues entonces lo dejo de buscar. Amado hermano, hay que ver todo lo que sufrió el apóstol Pablo y él siguió firme en el Señor. Él, aún con todo lo que padeció, hambres, azotes, cárceles, naufragios, estuvo pasando hambres, pasando desvelos, pasando peligros. Todo lo que él pasó, fue apedreado,
todo lo que él pasó en su vida, las adversidades, no lo alejaron de Dios. Él siguió firme con su fe en Dios. Él siguió firme y no retrocedió. Él no retrocedió aún y cuando él pasó por esas circunstancias. Amado hermano, si tú pasaras por todas esas penalidades que pasó Pablo, ¿seguirías buscando de igual manera a Dios? Y esa es la pregunta el día de hoy, esa es la enseñanza también para el día de hoy acerca del apóstol Pablo. ¿Seguirías buscando a Dios aún con esas penalidades o dirías, sabes que no? Porque hay muchos cristianos y hoy en día es muy común escuchar, mi esposo y yo hemos escuchado a muchos cristianos que por una cosa tan mínima y tan básica, tan X, la verdad, tan absurda y ridícula, no, ya no busco a Dios. ¿Por qué? Es que terminé con mi novia. ¿Y cuánto tiempo tenía? No, pues es que teníamos una semana de novios y ya no quiero buscar a Dios. ¿Por qué? Porque pues terminé con mi novia. O sea, cosas absurdas. O porque le estoy pidiendo a Dios una casa que tenga alberca y que tenga quién sabe cuántos pisos y quién sabe qué. Y Dios no me lo ha concedido. Entonces yo ya no quiero saber nada de Dios. O porque sencillamente quieren una cuestión ser ricos, ser millonarios y Dios no les concede eso y resulta de que no, pues ya no busco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me quiere hacer millonario. O pasan por adversidades y dicen no, porque sencillamente Dios no me está funcionando. Así lo dicen, ridículamente así lo dicen, porque Dios no me está funcionando. Pues si Dios no es un Dios no es un genio de la lámpara maravillosa para concederte todo lo que tú pides, de que digas, tú sabes que me aparezca un costal lleno de monedas de oro y Dios te las aparezca. O sea, Dios no es para tus deleites, como se dice en la Biblia. Dios no es para que gastes en tus deleites. Así que hay que aprender del apóstol Pablo, que él pasó por penurias, por dificultades y él siguió firme en el Señor. Adelante siguió con el Señor y no se echó para atrás. Ahora bien, este punto también lo quiero yo aprovechar y lo voy a hablar en otro tema más adelante. ¿Sabes para qué quiero aprovechar este punto? Para decir precisamente que Pablo, siendo apóstol de Cristo, pasó por todas estas penurias, se enfermó, lo azotaron, cayó en la cárcel, náufrago, le pasó de todo al pobre. Ahora sí, de que como cualquier gente que está en el mundo diría, oye, a este hombre ahora sí que le tienen quién sabe qué mal puesto. Ya ves, clásico que las personas luego dicen, lo tienen embrujado, o mira, cómo qué mal está haciendo. Y cuando son los cristianos dicen, algo malo habrá hecho ese hermanito, porque para que le esté sucediendo todo eso es porque de plano que anda bien mal en el camino de Dios, porque mira, está enfermo, mira lo que le sucedió. Pues Pablo era un fiel seguidor de Cristo, una persona que fue llevado al tercer cielo, o sea, era un varón que andaba en los caminos de Dios, pero estaba bien metido en los caminos de Dios, o sea, estaba firme en los caminos de Dios. Y mira por todo lo que pasó, lee toda la lista, fue apedreado, naufragó, pasó hambre, estuvo en desnudez, en ayuno, fue azotado, encarcelado, le pasó de todo a Pablo. Así que es una idea errónea el decir de que por ser cristiano vamos a caminar entre rosas, nunca nos vamos a enfermar, vamos a tener, mira, una buena cantidad de dinero, todo nos va a salir perfecto, si hacemos un negocio nos va a prosperar y nunca vamos a tener problemas laborales y todo va a salir a pedir de boca. No, amado hermano, la verdad es de que no hay más cosa absurda más que pensar eso. Hay muchos cristianos que tienen esa creencia y eso lo vamos a hablar en un tema más adelante que se va a llamar las falsas expectativas de los cristianos. Así que te hago un pequeño adelanto, amado hermano. Se va a llamar las falsas expectativas de los cristianos, de que creen de que ser cristiano es decir, ay, ya sigo a Cristo y todo me va a salir bien, todo me va a prosperar, nunca me voy a enfermar. Por eso cuando se enferma un hermano de la iglesia o que saben que alguien está enfermo, dicen, ese hermano entonces no anda en los caminos de Dios, porque si estuviera en los caminos de Dios no se enfermaría. Amado hermano, entonces ¿de qué la gente de qué se muere? Claramente se enferma de algo. Aquí lo dice el apóstol, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ni que fuera quién. O sea, Pablo se enfermaba. Simplemente cuando hablamos también del profeta Eliseo, cuando hablamos del profeta Eliseo también dice ahí de la enfermedad de la que iba a morir. Entonces, imagínate de que
todos nos vamos a morir en algún momento. Todos vamos a morir en algún momento. Nadie es eterno, nadie es inmortal. Entonces, ¿de qué crees que te vas a morir? Y la gente es tan absurda, los cristianos en ocasiones son tan absurdos que dicen, no, es que si está enfermo tal hermano es porque está endemoniado. Si está enfermo es porque anda bien mal, no anda en los caminos de Dios, es porque tiene un pecado oculto y algo anda haciendo mal. ¿Les comienza a ir mal a alguien en una situación económica? No. Entonces eso quiere decir que no busca a Dios, porque si lo buscara tendría prosperidad, puras cosas absurdas y ridiculeces. Y aquí caen esas ideas, esas falsas doctrinas caen al suelo al estar leyendo toda la lista de las penurias de Pablo, todo lo que él enfrentó. Cualquiera diría, en la época actual cualquiera mal pensaría y diría, no, entonces Pablo yo creo que estaba haciendo una cosa mal porque mira todo lo que le aconteció, lo azotaron, naufragó, lo mordió la víbora y quién sabe cuántas más cosas, estuvo en la cárcel. No, amado hermano, por Cristo va a haber, vamos a padecer por Cristo. Eso Cristo nos lo dijo, vamos a pasar por aflicciones, así que eso es lo real, ese es el mundo real, esto es lo real, amado hermano, así que esto que también nos quede de enseñanza. Vamos a ver qué nos dice también precisamente 2 Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 10. Vamos a irnos al 12 del 7 al 10. Precisamente vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él, amado hermano, le fue dado un aguijón en la carne para que no le diera soberbia, puesto que había ido al tercer cielo, ya lo mencionamos, fue al tercer cielo. Y resulta de que tenía ese aguijón en la cárcel, no, en la carne, perdón. No nos dice la Biblia qué tipo de situación tenía él, pero era un aguijón en la carne. ¿Y qué sucede? Él le rogó a Dios 3 veces y Dios le dijo no. Le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, precisamente Pablo dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él no dejó de orar. Él no dijo, ay, Dios me dijo que no, entonces voy a seguir con el aguijón en la carne, pues entonces me alejo de Dios. No, él siguió adelante firme en las cosas de Dios, y eso es lo que debemos de aprender, de no ser personas que retrocedamos, de no ser personas que digamos, ay no, Dios no me concedió esto, entonces vámonos, me voy para atrás y ya me olvido de los caminos de Dios, porque no, como niños chiquitos que pedimos algo, no nos lo dan y hacemos berrinche. No, amado hermano, así que eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, precisamente a seguir persistiendo, a seguir perseverando en las cosas de Dios. Y por último, amado hermano, vamos a irnos a Filipenses 4:10 al 13. Vámonos a ver qué nos dice precisamente Filipenses 4:10 al 13. Es unos versículos muy conocidos por todos nosotros. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí dice claramente la palabra del Señor, cómo Pablo estaba acostumbrado a vivir en cualquier situación. Él se contentaba en cualquier situación. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él sabía vivir y él estaba contento, tuviera cuestiones, medios económicos o no tuviera escasez o tuviera abundancia. Y dice,
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. O sea, cuando él tenía alimento, cuando decía, ¿sabes qué? Tengo mi buena comida el día de hoy, como cuando él pasaba hambre, como cuando no tenía ni para comer. Y dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde venía la fuerza de Pablo? ¿De dónde venía la fuerza para seguir adelante, aún y con esas adversidades, hermano? Para soportar los azotes, para soportar las cárceles, para soportar el hecho de que lo apedrearan. ¿Cómo le hacía para soportar todo eso, para seguir adelante, para mantenerse firme en el Señor? Pues esa fuerza venía precisamente del Señor. Esa fuerza él adquiría precisamente en oración. Era un varón que estaba en constante comunión con Dios. Queremos ser fortalecidos en las circunstancias de la vida, queremos ser personas que sigamos adelante, que una situación difícil no nos tumbe, no nos deje en el suelo. Pues necesitamos precisamente ser personas firmes en la oración, que pongamos realmente un énfasis, un hincapié en cada día buscar a Dios en oración, y nos vamos a ir fortaleciendo. Dios nos va a ir fortaleciendo. Ya no vamos a ser personas que a la primera situación que se nos presenta ya vamos a estar alejados de Dios o lamentándonos, sino que Dios nos va a dar esa fortaleza, va a fortalecer nuestro hombre interior, lo dice la palabra del Señor. Por eso Pablo podía seguir adelante aún y cuando pasaba por toda esta lista de penurias, amado hermano. Así que por eso se contentaba. Amado hermano, ¿cómo está tu fuerza en el Señor? ¿Estás débil en la cuestión espiritual o eres una persona que también sale adelante en cada adversidad que se te presenta? Si no es así, pues necesitas fortalecerte más en la oración y precisamente tomar este ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, de ser una persona que busca a Dios constantemente en oración. Y Dios te va a estar fortaleciendo, te va a estar dando esa fuerza para seguir adelante. Y Dios sabe, conforme a su voluntad, si Dios te resuelve esa situación que estás enfrentando, Dios en su misericordia te puede sanar, te puede quitar esas dificultades que tienes laborales o familiares, te puede ayudar, te puede bendecir con un trabajo que tengas provisión para ti, para tu familia. Pero también si el Señor dice, oye, ¿sabes que la prueba va a durar un poco más de tiempo? Conforme a sus propósitos, Dios te puede dar esa fuerza, amado hermano, para que tú sigas adelante caminando en la carrera que tenemos en la vida. Y precisamente Dios te puede dar esa fuerza para seguir adelante, amado hermano, pero recurramos a la oración, seamos personas persistentes en la oración. Que tengas un excelente y bendecido día. Dios te bendice y comparte este video si fue de bendición para tu vida, para que más personas sepan acerca de la oración y pues a poner por obra la palabra de nuestro Padre Celestial. Si tienes una petición de oración, nos la puedes hacer saber y vamos a estar mi esposo y yo orando por tus necesidades. Excelente y bendecido sábado. Bendiciones. Muchas gracias por ver el video.